Buenos días, hoy vamos a comenzar con el tema de oración y antes que nada vamos a poner todo esto en manos del Señor para que el Señor nos guíe en esta clase que vamos a ver el día de hoy. Bueno, Señor, venimos delante de tu presencia y te pedimos en oración que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control absoluto de esta clase, de todo lo que vamos a hablar. Tú eres además el que intercedes por nosotros, el que nos ayudas con gemidos indecibles cuando queremos orar y no sabemos cómo. Y por eso hoy abrimos nuestro corazón a ti y también nuestra mente para que tú nos hables, nos dirijas, nos enseñes y vayas transformando todo lo que necesitamos nosotros transformar. Te damos la gloria y el honor porque solamente a ti te corresponde. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos entonces a comenzar la clase de hoy que vamos a hablar de oración y cuando estamos hablando de oración, una de las cosas que quiero que ustedes se den cuenta es que nosotros no vamos a estar hablando de oración solamente, sino que este objetivo se llama vida de oración, porque no es, o sea, nosotros los hijos del Señor, no es que vamos a hacer una oración de vez en cuando o cuando tenemos una necesidad, sino que como nosotros nos hemos convertido en los hijos del Señor, nosotros ahora tenemos un Padre y es en esa unidad y en esa comunión permanente que nosotros debemos estar. Por tal motivo, este objetivo no se llama oración, sino se llama una vida de oración. ¿Okay? O sea, significa que ahora nuestra vida es en oración permanentemente. Y vamos a ver algunos aspectos de esto para que nos den algunas directrices de cómo poder mantener esa vida de oración. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de oración, es importante que entendamos que orar es comunicarnos con Dios. Acuérdense que Dios es espíritu y el Señor dice que quiere que lo adoren en espíritu y verdad. Por tal motivo, nosotros tenemos que relacionarnos con Dios en espíritu y en verdad. Y la forma en que nosotros podemos tener esa relación, esa comunicación, es a través de la oración. Entonces, orar es comunicarnos con Dios y realmente lo necesitamos. Si nosotros tenemos un Padre y nosotros necesitamos hablar con ese Padre, tenemos que comunicarnos con Él. ¿De qué manera? A través de la oración. Pero hay ciertas cosas que siempre tenemos que tener en nuestro corazón cuando hagamos esa comunicación con Dios. Una de eso es que nosotros tenemos que creer y que estamos recibiendo lo que Él ya nos ha dado en Jesucristo. ¿Ok? Eso es algo, esa es la base fundamental de nosotros, los hijos de Dios, tener eso claro. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando, cuando nosotros, vinimos al Señor, vinimos a los pies de Cristo, nosotros fuimos justificados y nosotros fuimos justificados en el Señor, en Jesús. Por lo tanto, toda la justicia de Jesús vino sobre nosotros. Y la palabra de Dios dice que las bendiciones, o sea, nosotros ahora somos herederos y coherederos con Jesús. O sea, como el Padre tiene hijos y toda la herencia de él la tiene Jesús, que es su hijo. Pero ahora nosotros somos coherederos con Jesús. O sea, todo lo que Jesús heredó, ahora pasa a ser todo para nosotros. Eso es algo que tenemos que tener claro. Y además tenemos que tener claro que eso ya sucedió. O sea, cuando nosotros aceptamos al Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando nacemos de nuevo, porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y la herencia del Señor ya pasó a nosotros. Ahora, una cosa es que nosotros tengamos un testamento y otra
o sea, que ahí está toda la herencia para nosotros, y otra cosa es que nosotros hayamos hecho uso o hayamos reclamado esa herencia y que estemos disfrutando de esa herencia. Es distinto. O sea, imagínense que, y así éramos nosotros antes de venir a Cristo, nosotros teníamos un testamento y ni siquiera sabíamos que lo teníamos. Entonces, no es lo mismo tener el testamento, ser herederos, que nosotros gozar de esas promesas y de esa herencia. Y cuando nosotros entramos en esa unión con el Señor, a bien porque recibimos a Cristo, todas las promesas o todas las bendiciones que el Señor había prometido desde siempre en su palabra, ahora llegan a nosotros. Algo que quiero que ustedes también recordemos es lo siguiente. Como vimos en la clase pasada, en la clase de fe, que nosotros pusimos a Abraham como el padre de la fe, como el ejemplo de la fe, y vimos que el Señor había prometido a Abraham un hijo, y que a través de esa herencia de Abraham, o sea, de toda la descendencia de Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Abraham tuvo su primer hijo, que fue Isaac, después Jacob, vienen las 12 tribus de Israel y empieza toda la descendencia del pueblo de Dios, del pueblo judío. Y de esa descendencia va de generación en generación hasta que llega Jesús. Y nosotros ahora somos, a través de Jesús, entramos en esa herencia del pueblo de Dios. Entonces nosotros todas las bendiciones que el Señor había prometido para su pueblo, ahora nosotros también estamos insertados en esa familia, en el pueblo judío, y todas esas bendiciones llegan a nosotros. Y esas bendiciones están en Deuteronomio 28, pero además están a lo largo de toda la Biblia. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro antes de comenzar a orar es que todas esas bendiciones están ya en ese testamento. Lo que nosotros tenemos es que ya las recibimos, pero no estamos gozando de ellas porque, por muchas razones. Una de esas es porque la ignoramos, que ya somos herederos. Otra es porque nosotros no la reclamamos, porque para nosotros tener, o sea, poder gozar de ese testamento, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas que el Señor nos dice que hagamos. Y una de las cosas es que, como vimos antes, que para nosotros tener acceso al Señor tenemos que tener fe. O sea, la fe es lo que mueve la mano de Dios, y que todas esas bendiciones que están en espíritu, en el cielo, puedan venir a nosotros en el plano físico. Amén. Entonces ya con esta base, entonces quiero seguir en la clase y entonces recordar que nosotros, vamos a ver un poquito la anterior, ya vamos a ver la anterior. Ya. Dice que la oración es la comunicación con Dios, creyendo y recibiendo lo que Él ya nos ha dado en Jesucristo. Vean que está en pasado. O sea, el Señor, en el momento que llegamos a Cristo, nosotros ya recibimos en testamento, espiritualmente, todas esas bendiciones y todas esas promesas de Dios, porque ya nos las dio porque estamos en Cristo. Amén. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber que necesitamos, como dice aquí, que todos lo que alguna vez vamos a necesitar está ya en Jesús. O sea, ya en Jesús está todo lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros hicimos al Señor Jesús, el Señor de nuestra vida, todo eso fue otorgado. Entonces, como dice esta lámina, nuestra esperanza está puesta en Dios. ¿Ok? Entonces, todo lo que nos queda a nosotros ahora es recibir y que se transfiera lo que está en el mundo espiritual a este reino natural. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos en oración y lo hacemos a través de nuestra fe, creyendo que ya lo hemos recibido. Por eso, cuando nosotros leemos la carta de Pablo, que se le escribe a los filipenses, en el capítulo 4, en el verso 19, declara esto, dice, así que mi Dios suplirá lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, esto lo que nos dice es que las necesidades que nosotros tenemos, el Señor nos las va a suplir. Este versículo está hablando principalmente, especialmente de riqueza o riquezas materiales, pero en líneas generales, todas las promesas de Dios abarcan no solamente las riquezas
materiales, sino todas las riquezas que nosotros necesitamos. O sea, toda la prosperidad que necesita nuestra alma, o sea, nuestras emociones, nuestra vida afectiva, nuestro intelecto, o sea, todas esas promesas el Señor las va a suplir. Amén. Y tenemos que ver que Él ya las suplió. Lo que tenemos nosotros es que ir a donde está el Señor, a su trono de gracia, y en fe obtener esas promesas. Ahora, hay algo que sí debemos estar claro. Esto no significa que nosotros no vamos a tener problemas. No significa que nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles. Esto no es lo que significa. O sea, que el Señor nos haya dado una herencia no significa que nosotros ahora vamos a estar viviendo como si estuviéramos en el paraíso. No, porque acuérdense que nosotros estamos en un mundo que está caído. O sea, estamos en un mundo que sobre este mundo hay una maldición. Nosotros sabemos toda la maldad que hay en este mundo. Nosotros la vivimos todos los días. Todos los días estamos expuestos a esa maldad. Y nosotros mismos hemos tomado decisiones, nosotros mismos vivimos nuestra vida y muchas veces nos equivocamos. Entonces, no significa que porque el Señor nos ha dado una herencia maravillosa, nosotros no vamos a pasar circunstancias difíciles, porque además el Señor nos los dijo. El Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción. O sea, es una realidad de lo que sucede en este mundo caído y en esta naturaleza que tiene el ser humano caída, que vamos a tener aflicción. Pero el Señor dice que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Entonces, lo que el Señor nos promete es que cuando nosotros tengamos esas aflicciones, vamos a estar de la mano de Él, vamos a salir adelante, y esa vida caminando aquí en la tierra la vamos a hacer en oración al Señor. Y en esa oración que nosotros vamos a hacer a lo largo de esta vida, nosotros, como ya tenemos las promesas que el Señor nos ha dado para poder superar todas esas aflicciones, nosotros vamos a ir en fe, ya tomando lo que el Señor en espíritu ya nos dio a nosotros. Amén. Entonces, orar tiene que ser un estilo de vida y no solamente un plan de contingencia. O sea, generalmente ustedes oyen muy común que cuando una persona ha hecho todo lo que puede hacer en sus fuerzas para lograr algo que desea, que quiere, que necesita, esa persona ha hecho todo en su fuerza, y es como que cuando esa persona Dios no es el centro de su vida, siempre dicen como que, bueno, o sea, ya como que ya se pierde la esperanza, lo único que nos falta, lo que nos queda es orar. O sea, orar es como lo último que está en la lista, o sea, es lo último. Es como se dice, un plan de contingencia. O sea, cuando todo te va mal y ya tú has hecho todo, entonces, bueno, vamos a ir a la oración, porque quizás entonces ocurra algo y bueno, nos salvemos del problema. O sea, pasa un milagro y se supera la situación. Y esa no debe ser la forma en que nosotros veamos la oración. La oración no es un plan de contingencia. La oración no es lo que vamos a recurrir en última instancia, sino es que nosotros, eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. Cada vez que nosotros hagamos algo, siempre debemos ponerlo antes en oración, porque de esa manera le damos el control a Dios. Y si Dios tiene el control o Dios nos guía en lo que nosotros vamos a hacer, es maravilloso, porque nosotros tendemos a equivocarnos constantemente, pero si, aunque sea algo muy pequeño, nos acostumbramos a poner eso en manos del Señor, ya entonces vamos de su mano, de su guía y con su ayuda. Entonces las cosas van a ser distintas, porque ya le damos como la autoridad a Él, el señorío a Él en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Entonces, orar tiene que ser el estilo de vida y no solamente un plan de contingencia. Y les quiero decir que sí es muy importante que nosotros tengamos ese espacio de paz, de tranquilidad, de intimidad, de reserva, para tener ese encuentro con Dios, abrir nuestros corazones. Eso es algo muy importante, pero no significa que nosotros para orar tenemos que estar en ese sitio, o sea, en esa habitación en donde nosotros escojamos para orar. Cada quien tiene su sitio para orar. No, nosotros estamos todo el día
bueno, ahorita no, pero nosotros generalmente estamos fuera de la casa haciendo cosas y en cualquier sitio donde nosotros estemos, nosotros podemos tener esa actitud y esa oración permanente a Dios. O sea, todo lo que nosotros vamos haciendo, poniéndose en manos del Señor, hablando con el Señor, hablando de las cosas que nos están pasando. Y eso es un estilo de vida, un estilo de oración. Además de tener ese espacio dedicado solamente para Él, ese espacio íntimo para acercarnos a Él y orar con Él. Amén. Entonces, el Señor nos dice en Lucas 18:1, Jesús nos enseña una parábola y esa parábola es la parábola de la viuda y del juez injusto. Y lo que el Señor quería enseñarnos con esa parábola era la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Y los que no han oído la parábola, estaba hablando de una viuda y de un juez injusto. Y ella iba donde estaba el juez y le decía, haz justicia de mi adversario, o sea, hazme justicia. O sea, ella estaba suplicando por algo que necesitaba, pues, que el juez interviniera para que se hiciera justicia en ese aspecto de su vida. Y el juez decía, yo no temo a Dios ni a los hombres. O sea, este era un juez injusto, o sea, no tenía temor de Dios ni los hombres. Pero esta viuda iba siempre a decirle, hazme justicia a mis adversarios. Y entonces él dice, aunque yo no temo a Dios ni a los hombres, yo le voy a hacer justicia a esta viuda, no voy a hacer que venga un día. Y el original significa que venga un día y pueda hasta pegarme. O sea, la viuda era tan insistente que el juez decía, mira, mejor salgo de esta viuda y le doy lo que pida porque, o sea, es demasiado insistente. El Señor nos enseña que así como esta viuda se acercaba a un juez injusto y ella no se cansó de orar, ¿cuánto más nosotros que no nos vamos a acercar a un juez injusto, sino que nos vamos a acercar a nuestro Dios que es completamente justo? ¿Cómo no nos vamos a acercar nosotros a Él todo el tiempo para pedirle siempre que nos haga justicia? Amén. Entonces, esta es una parábola que está en Lucas 18:1, que es la parábola de la viuda y del juez injusto. Y por supuesto que el juez le hizo justicia a la viuda, ¿ok? Entonces, esta oración lo que significa es que perseveremos. Perseverar y no desanimarse. Porque como todos ustedes bueno, todos los que tenemos cierta experiencia en la vida, o sea, tenemos cierta edad, nosotros hemos pasado años orando por ciertas cosas y, y a veces estas oraciones aparentemente no han sido respondidas. Entonces, con todos estos avatares que tenemos día a día, tendemos a desanimarnos. Eso es algo que, disculpen, que nos pasa generalmente, pero el Señor te dice, mira, no te desanimes, sigue orando, no te desanimes. Yo no soy el juez injusto, yo soy el juez, todo justo que estoy acá. Y sí estoy escuchando tu oración. Antes que tú hables, ya yo te escuché. Quizás no lo has visto, porque hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero el Señor ya nos escuchó. Y si nos escuchó, el Señor nos ha dado una respuesta. Amén. También, Jesús no se refería acerca de usar esta oración de fe como un escape después de todo, que todo se ha derrumbado. Él lo que quería decirnos y lo que nos enseña es que nosotros edificáramos nuestra vida alrededor de la oración. Y yo estoy segura que esto es lo que nos pasa a todos nosotros. Nosotros nos levantamos y antes de abrir los ojos ya estamos alabando a Dios. Gracias, Señor, gracias, te alabo, te bendigo. Gracias por este nuevo día. Ya es una oración de agradecimiento y de alabanza. Cualquier cosa, vamos, comemos, Señor, gracias por estos alimentos. Salimos, Señor, protégenos en nuestra salida. Señor, te ponemos el día en tus manos. En fin, nosotros, y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? El Señor quiere que nosotros edifiquemos nuestra vida en función de la oración. ¿Okay? Eso es lo que el Señor nos pide. No que lo hagamos después que estemos derrumbados, sino a lo largo de toda nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a ver un poco con este preámbulo. Estas son unas bases sencillas de la oración. Nosotros vamos a ver un poco algunos conceptos para no confundirnos y, bueno, para tenerlos claros. Pues. O sea, primero, ¿qué es orar? Pero según el diccionario Larousse, orar dice que es hablar en público, pronunciar un discurso, hacer oración, y esto además es sinónimo de rezar.
¿ok? Eso es el diccionario. Pero en el diccionario bíblico, cuando hablamos de orar, es un diálogo del hombre con Dios. Fíjense que es una comunicación. O sea, es nosotros con Dios y Dios con nosotros. Amén. Entonces, es un diálogo, es un acto de adoración, es un acto de comunicación. Y en este acto de comunicación y de adoración, incluye también que nosotros presentemos nuestros deseos a Dios en el nombre de Jesucristo con la asistencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, no solamente es adorar, no solamente es comunicarnos con Dios, sino además es en esa adoración, nosotros vamos a hacerle peticiones al Señor, nosotros también podemos interceder por otras personas y eso lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo y lo vamos a hacer con la asistencia del Espíritu Santo, porque a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda en esas debilidades que nosotros podemos tener. Amén. Quiero poner acá un momentico, leerles Juan 14 del 13, déjenme buscar Juan 14, si ustedes lo tienen ahí lo pueden ir buscando también. Juan 14 del 13 al 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, está hablando Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por eso nosotros, con esa confianza y con esa promesa que tenemos, cuando nosotros hacemos nuestras oraciones, siempre las hacemos en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor nos promete que nosotros cuando hagamos estas oraciones en su nombre, Él lo va a hacer. Amén. Esta es la primera cita. Dice, a todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. En Romanos 8, del 26 al 27, nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en una situación y no sabemos qué nos conviene? O sea, nosotros no sabemos qué decisión tomar. Nos debemos de quedar, nos debemos de ir. Debemos tomar este trabajo, debemos mantenernos en el trabajo. O sea, tantas cosas, tantas encrucijadas en nuestra vida que nosotros no sabemos que a veces qué debemos de hacer. Entonces, la palabra del Señor dice que nosotros en esta debilidad le pidamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros y que nos ayude en esa oración. Sí, no debemos pensar que el Espíritu Santo nos va a dar una voz y dice, toma por el camino de la derecha, vete, o sea, eso no es así como el Señor, o sea, sí lo ha hecho, el Señor lo hace, el Señor confirma audiblemente muchas veces, pero esa no es la manera que Dios siempre nos va a hablar de muchas formas. Y una de las cosas que tenemos que aprender nosotros a orar es que cuando nosotros oremos y le hacemos una petición al Señor, lo hacemos conforme a su voluntad, le decimos, Señor, tengo esta alternativa, no sé realmente qué debo hacer, yo te lo pongo en tus manos. Y empezar a actuar en fe, o sea, nosotros empezar a seguir nuestra vida y ver qué va sucediendo y siempre estar atentos si la decisión que nosotros queremos hacer nos da paz o no nos da paz. Si nuestro espíritu nos empieza a dar preocupación o como que, oye, como que mejor no, o sea, eso vamos a dejarlo de un lado y vamos a dejar que el Señor nos vaya confirmando en paz cuál es la decisión que nosotros debemos de tomar. Amén. En Filipenses 4:6, esto es un versículo súper conocido y es más, este versículo es el versículo que más se citó en una app que es de la Biblia para los teléfonos,
el año pasado, el versículo más citado en ese app de la Biblia fue este de Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, o sea, estresados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Por qué? Porque es que nos pasa siempre. Nosotros hacemos una oración y a veces perdemos la paz y nos empezamos a afanar. Entonces, el Señor lo que nos está pidiendo es que nosotros no nos afanemos, sino que siempre sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con todo ruego y acción de gracias. Amén. Entonces, vean que si este es el versículo que ha sido más citado es porque nosotros aquí, en esta tierra, pues fallamos de la misma manera todos. O sea, esto es algo común, así que no nos vayamos a sentir mal por eso, ¿no? Ahora, fíjense, una de las cosas que implica orar es un proceso espontáneo. O sea, orar no es algo que está planificado, no es algo no es una lección que uno se aprende y entonces uno empieza a repetirla, sino que es espontáneo. Uno va donde el Señor, uno abre el corazón y ahí empiezan a salir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y eso es lo que se llama abrir el corazón delante del Padre Celestial en una actitud de fe, abrir el corazón. Y yo les traje esta cita que es una cita maravillosa, que es la oración de Ana. Esta oración de Ana se encuentra en Primera de Samuel. Yo no sé si ustedes la han escuchado, en Primera de Samuel 1, que esta era, Ana no había tenido hijos. Ella, y ella no había tenido hijos y ella estaba realmente compungida por eso, porque quería su descendencia. Continuamos con la clase y en la parte que nos habíamos quedado, cuando nosotros vamos a estar en oración, nosotros debemos de hacerlo con sinceridad de corazón. Eso es parte de lo que Jesús nos enseñó en Mateo 6, del 7 al 8, que dice que por las vanas palabrerías no vamos a ser escuchados. En el Salmo 1, del Salmo 6, del 1 al 3, fíjense, este es un ejemplo de sinceridad. Ya habíamos visto uno que fue la oración de Ana, cuando le pide al Señor que le dé un hijo y derrama su corazón, su amargura, su tristeza delante del Señor. Y ahora acá en el Salmo 6 está hablando David. Y David le dice, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? Vean que esta es una oración, un poco de reclamo, ¿no? O sea, David está reclamando al Señor, pero, y le está diciendo, mira, no solamente es que, o sea, ya los huesos, o sea, estoy así como que ya no puedo del malestar que tengo físicamente, sino además también mi alma está muy angustiada. ¿Hasta cuándo? Entonces, lo que les quiero mostrar con esto, que es que nosotros cuando entremos en oración, nosotros debemos de ser sinceros con nuestro Señor y debemos de hacer las peticiones que están en nuestros corazones. Y en este caso, fíjense que David está reclamándole al Señor, diciéndole, mire, yo estoy, o sea, ya no puedo con esto, o sea, estoy súper angustiado, ya no aguanto, hasta mis huesos, dice, estoy languidezco, mis huesos se estremecen. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo me vas a mantener así? O sea, necesito que me sanes, necesito que tú, atiendas mi súplica. Y lo que vemos con esto es que nosotros siempre debemos de estar con ese corazón sincero a nuestro Señor. Amén. Y ese corazón sincero nos lleva a que nosotros podamos, si nosotros queremos pedirle al Señor alguna cosa, aun y cuando eso
sea, qué sé yo, pareciera tonto o fuera que nosotros estemos reclamando un poco, el Señor nos dice, ustedes pídanme y yo quiero que ustedes hablen así de corazón y no que ustedes me estén diciendo cosas que no sientan o que ustedes estén repitiendo cosas que no son de ustedes. Entonces, una de las cosas que además vemos en este pasaje es que el Señor nos dice que tenemos que tener sinceridad de corazón y tenemos que tener esa confianza. Hay personas que piensan que para orar tiene que ser algo muy elaborado, tiene que ser en una posición, tiene que hablarse de esta manera. No, el Señor quiere que nosotros seamos sinceros. Claro, siempre esto que nosotros, esta forma de nosotros orar con el Señor, siempre está, como lo vamos a ver, está también involucrado lo que es el respeto, lo que es el amor al Señor. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros seamos realmente sinceros de corazón. Vamos a seguir. Y en ese mismo versículo, el Señor nos pide que nosotros tengamos respeto y que nosotros tengamos respeto y amor a Dios. Porque fíjense que como dice este versículo, este Salmo 112:1, vean cómo el Señor dice, aleluya, alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, al que haya gran deleite en sus mandamientos. Y cuando nosotros hablamos del amor y del temor al Señor, el temor, el que teme al Señor, no es el que le tiene miedo a Dios. O sea, temer a Dios en la Biblia significa amarlo reverentemente, o sea, acercarnos a Él con respeto. ¿Okay? Y por eso en este salmo, David dice que alabe, que sea el Señor, dichoso el que teme al Señor, dichoso todos nosotros los que amamos reverentemente al Señor y el que haya gran deleite en sus mandamientos. ¿Sí? Y en el Salmo 143:8 dice, por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Entonces vean que en estos versículos que estamos citando de estos salmos de David, que son en los salmos vemos muchísimas oraciones, porque ahí vemos tantas situaciones por las que pasan los que escriben los salmos, que principalmente es David, y con esas situaciones que él pasó, también nosotros nos identificamos. Entonces hay muchísimos versículos que podemos usar en nuestras oraciones y podemos ver cómo podemos orarle al Señor. Entonces aquí vemos cómo podemos orarle con respeto y con amor a Dios. Y de esta manera y con esa sinceridad que ya hemos visto que debemos de tener. Otra de las cosas que nos enseña este pasaje de la Biblia es adorar, tener una actitud de adoración y de postración. Porque cuando siempre estamos orándole al Señor y en este versículo, en este pasaje, al final termina con la oración del Padre Nuestro. Una de las cosas que debemos, una actitud que siempre debemos de tener en la oración es esa adoración, esa postración al Señor. En los salmos hay muchísimos ejemplos de adoración y yo les traje el Salmo 86:9 que dice, todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Disculpen. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Otra vez aquí, ven como el Señor, como David, le habla de temer a su nombre, significa amar al nombre del Señor reverentemente. Y también aquí en este pasaje, David está adorando, dice, todas las naciones que tú has hecho vengan a adorarte a ti delante, Señor, y que glorifiquen tu nombre,
porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Entonces, veamos que en estos versículos que de Mateo 6, Jesús nos empieza a dirigir y a enseñarnos de qué manera debemos orar. Debemos hacerlo sinceramente, debemos hacerlo en humildad de corazón, debemos de hacerlo también con sinceridad de corazón, debemos hacerlo en amor y respeto, y lo debemos hacer también en adoración y en postración. Este es el final de la primera parte de esta clase de oración. La semana que viene vamos a terminar con la clase y ahora vamos a hacer una pequeña oración, como siempre, para finalizar. Amén. Señor, gracias te damos por el día de hoy y gracias te damos porque tú has estado con nosotros. Te damos gracias porque tú nos vas enseñando paso a paso que debemos de tener esta comunión y debemos de construir y edificar nuestra vida basada en esta comunión contigo, Señor. Y esta comunión contigo es orar en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas dirigiendo, nos sigas transformando, nos sigas guiando y nos sigas enseñando a cada uno de nosotros. Yo pongo a todos los alumnos delante de tu presencia, también los pongo sus familias delante de tu presencia, para que tú nos cubras con tu sangre, Señor, y siempre nos guía a toda verdad. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.